Estimados compatriotas, sean todos bienvenidos una vez más a su canal, La Voz de Rubinstein. América Latina ya siente los devastadores efectos económicos de la pandemia. Las cifras realmente son aterradoras y se multiplican por todas partes. Tan es así que en Perú las proyecciones sugieren que este año la economía se contraerá un 15.8% del PIB, del Producto Interno Bruto, el peor registro en 70 años. Esto es realmente grave, porque las contracciones económicas, por lo general, atacan al segmento más pobre de la población, al segmento trabajador, a la clase trabajadora. Nunca o muy poco atacan al rico y mucho menos atacan al político corrupto, aquel que está en el poder. Esta última casta es tal vez la que más profita del dolor y la miseria ajena, de la miseria de sus propios pueblos. Este fenómeno es transversal en toda América Latina. No olvidemos que nosotros tuvimos la desgracia, la desdicha de ser conquistados por España. Y si nosotros miramos atentamente todos los países que fueron conquistados por España, todos padecen el mismo tipo de cáncer: la desidia de sus pueblos y una clase política corrupta y caciquista que se apoderan de las esferas de poder y profitan de ella durante toda su vida. Esto no es nuevo, esto viene desde los tiempos de la colonia y posteriormente desde los tiempos de la independencia. No olvidemos aquí mismo, en nuestra patria, las graves disputas que se sucedían entre la familia Carrera y O'Higgins, por nombrar algunos. Los problemas de América Latina no van a terminar jamás, porque en el ADN de América Latina, de sus pueblos y de sus políticos, la corrupción es como un quiste que ya se ha echado raíces y que hoy es una metástasis. Está plagado por toda Latinoamérica. Mire usted, sin ir más lejos, el único país de América del Norte que es pobre. América del Norte tiene 3 países: Canadá, que es un país desarrollado; Estados Unidos, que es país desarrollado; y México, que es un país que aún en pleno siglo XXI tiene un 42% de población analfabeta, que no sabe leer ni escribir, y una gran cantidad de población nativa, que incluso muchos de ellos hablan su propio idioma. Y esto debido única y exclusivamente, y para quienes conocen la historia del pueblo mexicano, a las clases políticas que se pelearon el poder para administrar la hacienda llamada México. De más está nombrar caudillos como Pancho Villa, Justiniano Carranza, Francisco Madero y tantos otros, que tal vez lucharon siempre con un sentido patriótico, pero detrás de ese
de ese sentido patriótico siempre se ocultó la ambición de controlar el país para sus propios beneficios. El resto de Latinoamérica no es diferente. Todos han sido iguales. Centroamérica. Centroamérica es una zona del mundo que es riquísima. Podría ser tal vez el gran resort del planeta entero, pero tienen políticos extremadamente corruptos, tienen clases sociales que son extremadamente apartheid, practican el apartheid con sus propios ciudadanos, y en donde el poder se gana y se pierde a sangre y fuego. De más está decir que en los tiempos presentes, en todos los países de Centroamérica, impera el sentimiento de un socialismo, excepto en Costa Rica. Un socialismo que lo único que ha hecho es generar hambre y miseria, pero que los políticos de esa tendencia le venden muy bien al ignorante pueblo centroamericano. En Sudamérica nos damos vueltas entre socialismo, izquierdistas y explotadores derechistas, porque así es como se presenta este retrato, y llegamos siempre a lo mismo. Avanzamos 3 y bajamos 4. Y por eso, jamás nunca, como continente, vamos a ser un continente desarrollado, teniendo Sudamérica vastas extensiones de terreno que podría ser el granero del mundo. Fíjese usted lo que yo le estoy diciendo. Podría ser el granero del mundo. Pero cuando tenemos gobiernos como el gobierno de la Republiqueta de Argentina, en donde le suben y le suben y le suben los impuestos a la gente de dinero, la gente de dinero hace lo que haría usted y yo si estuviéramos en la misma situación. Tomamos nuestro dinero y nos vamos a otro país, donde sean más amigables. Y no me diga que no, que usted se quedaría en el país si le están diciendo que le van a quitar todo su dinero a través de los impuestos. En esto tenemos que ser muy honestos. Por eso quise hacer un poco este análisis de la situación internacional, porque nosotros estamos recién abriendo la puerta de la recesión que se viene. Fíjese usted que en Brasil el Producto Interno Bruto cayó un 1.5% y estamos hablando de un país de 200 millones solamente en el primer trimestre. Una cifra que debería escalar al 10%, del 1.5 al 10% en el segundo trimestre. ¿Y eso qué creen ustedes que trae? Más pobreza. Las cifras de la pobreza en Latinoamérica y las cifras del desempleo actualmente están siendo manipuladas por todos y cada uno de los gobiernos, especialmente en nuestro país, donde todavía hablan de una cesantía del 8%, cuando todos sabemos que la cesantía en términos reales no debe ser menos de un 20%, aunque por ahí alguien dijo que la cesantía había subido al 15.8% en Santiago. El problema nuestro es que nuestros políticos creen que Santiago es Chile. Y no. Chile tiene 4.000 kilómetros de largo. Y en todo Chile hay cesantía. Mi estimación
y de forma muy humilde, yo considero que en Chile la cesantía no debe ser menos del 20%. ¿Por qué? Porque si le sumamos a los realmente desempleados, a los que realmente perdieron sus trabajos cuando el estallido delincuencial del lumpen del Partido Comunista quiso destruir nuestra patria, y los que realmente tienen trabajo y no quieren trabajar, como los empleados públicos, por ejemplo, que son unos verdaderos privilegiados de nuestro sistema, entonces la cesantía no puede ser menos de 20%. Por lo menos, así, en forma muy, muy modesta. En las poblaciones nadie está trabajando. Y los pocos que trabajan lo hacen en forma independiente. Fíjese usted que en Colombia el desempleo subió al 19.8%. Fíjese lo que le estoy diciendo. Casi el 20% de la población está cesante. Un quinto de la población de Colombia en este momento está cesante. En abril, esto fue estadísticas de abril, el peor resultado en casi 20 años. Y esto debido a la cuarentena. Y mientras América Latina se desangra poco a poco, pero inexorablemente, nuestras clases políticas de toda Latinoamérica se enquistan en los poderes, no quieren soltar ni buscar una solución general, porque los partidos políticos miran su interés propio y no el de la población a la cual dicen defender, especialmente los partidos de izquierda. En el caso del Partido Comunista en Chile, que se negó a participar en un acuerdo general con el gobierno, porque el Partido Comunista siempre quiere estar bien con Dios y el diablo. Y nosotros sabemos que el Partido Comunista chileno es un partido fascista. Es absolutamente fascista. Y aquí se aplica el término en toda su extensión. Fascista no es el de derecha. El fascismo nunca fue de derecha. El fascismo fue creado por Mussolini, que era un socialista. Y el Partido Comunista es un partido de corte stalinista y que solamente piensa en el poder a través de las armas y de la subyugación de su pueblo a través de la miseria y el hambre, porque no hay ningún partido comunista que no haya llevado hambre a su pueblo. Fíjese usted que China, en este momento, que se considera la gran potencia económica, tiene en sus cifras oficiales un 40% de pobreza. 40% de pobreza. Cuando usted habla de 40% de pobreza en un universo de 1.400 millones de habitantes, usted está hablando de 550 millones de pobres. Escuchó bien, 550 millones de pobres. Eso es la totalidad o muy cercano a la totalidad de todo el continente sudamericano en habitantes, viviendo en la pobreza. ¿Y dónde está el gran benefactor comunista de esa China poderosa? Eso solamente para que usted vaya viendo cómo la política internacional y la prensa, la prostituida prensa, ocultan los datos a la gran masa, que somos nosotros mismos.
En Estados Unidos, hasta la semana pasada, se hablaba de 40 millones de cesantes. 40 millones de cesantes que están cobrando subsidio de cesantía, porque el sistema norteamericano, cuando usted trabaja, y el norteamericano es trabajador por antonomasia, siempre le están descontando de su sueldo una parte que va al seguro de cesantía. Y cuando esa persona queda cesante, recurre al seguro de cesantía y no queda a brazos cruzados mientras se encuentra otro trabajo. Pero son 40 millones. El gran problema de todo esto es que cuando finalmente este asunto de la pandemia pase, y esto no va a pasar tan rápido, por la única y sencilla razón de que, como todos sabemos, la dictadura china, la genocida dictadura china, que creó este virus para diseminarlo por el mundo y que hoy en día se niega a ser investigada, mientras ellos no permitan tener acceso al área o a la zona cero, vamos a seguir teniendo este problema porque necesitamos saber cómo, quiénes, cuándo y dónde crearon este virus que no es natural. ¿Cómo vamos a terminar en esto? Es muy posible que en una guerra. Ya lo he dicho antes y lo digo una vez más. China está en colisión de choque. Va por sus rieles a 300 kilómetros por hora y viene otro tren de frente. Y va a chocar. Y cuando choque, China va a buscar pelear y se va a tener que enfrentar con una gran cantidad de países que están deseosos de mostrarle a China lo poca cosa que son. Son solamente una moderna mafia asiática al más puro estilo de la Cosa Nostra italiana, que le hacen bullying a países pequeños como este, como el nuestro, y en donde compran políticos y presidentes. En fin. Según el diario El Comercio de Lima, informa que unos 2.000 ciudadanos peruanos que se encontraban varados en Arica desde el inicio del estado de emergencia y el cierre de fronteras dispuesto por el Ejecutivo de Perú para evitar la propagación del COVID-19, han sido trasladados esta semana a Tacna. Buenas noticias para los hermanos peruanos que pueden finalmente reunirse con sus familias y ojalá encuentren a todos ellos en buen estado de salud y sin ningún problema. El escándalo que se ha suscitado, yo no diría escándalo, el gran problema que se ha suscitado con los tweets del presidente Trump está llegando a niveles en este momento de histeria colectiva entre las redes sociales, especialmente las plataformas, ya que la orden ejecutiva está buscando investigar a todas estas plataformas y si son encontradas culpables, podrían perder el estatus que tienen hoy en día de que las protege de no ser demandadas en cortes nacionales o internacionales por el contenido de sus plataformas. Hoy en día están protegidas por ello, pero desde el día que ellos empezaron a censurar por cuenta propia, ignorando la provisión 230, que es la que regula las redes sociales,
podrían perder este estatus y pasarían a ser simplemente periódicos, ya que estarían editorializando los tweets de las personas. Si eso es así, cualquiera podría meterle una demanda a ellos por daños y perjuicios por lo que allí se publique. Sería el final de las plataformas de las redes sociales. Y esto solamente lo habrían hecho ellos por su ideología estúpida, por su ideología y su ambición de ganar más y más y más. El caso de Mark Zuckerberg, que salió prácticamente a llorar como una Magdalena, que ellos no harían eso, que ellos habían perdido el control de eso. Eso no se lo cree a Mark Zuckerberg ni su mamá. Todos sabemos que Mark Zuckerberg, al igual que Bill Gates, han sido oportunistas con suerte y con plata. Porque cuando uno lee la historia de Bill Gates y se da cuenta que él nunca inventó el sistema DOS, lo inventó otra persona y él le compró su invento. Y esa persona siguió trabajando para él. Un Bill Gates que ni siquiera terminó el college, ni decir la universidad. En fin. Julián Gallo escribe una columna en Infobae donde señala que Twitter se equivocó al editar primero y censurar después sendos mensajes del presidente Donald Trump. La situación es insólita porque en ambos casos Twitter se puso por encima de la palabra de un presidente y determinó unilateralmente qué y cómo los mensajes de Trump o de cualquier líder del mundo podrían ser públicos. Eso es muy grave, porque entonces se está violando el derecho a la libre expresión, el cual en los Estados Unidos es sagrado, estimados compatriotas. La libre expresión en Estados Unidos es sagrada. Usted puede decirle al presidente de la República que es un ladrón y no le van a caer encima. Porque existe la libertad de expresión. Pero los países, este asunto de las redes sociales, han creído o creyeron que tenían el sartén tomado por el mango y que ahora controlarían la agenda mundial. Y una vez más, se equivocaron. Porque en Estados Unidos hay un presidente que tiene los pantalones muy bien puestos y que no le tiembla ni la mano ni la voz para pararle el carro a quien se le ponga por delante. Los demócratas han hecho lo imposible por llevar al presidente Trump a un impeachment. Si este caso de Trump hubiese sucedido en Chile y le hubiese sucedido al presidente Piñera, el presidente Piñera se hubiese convertido en la verdadera ramera de la izquierda porque se hubiera bajado los pantalones antes que se lo pidieran. Esa es la gran diferencia entre los países que fueron conquistados por anglosajones y los países conquistados por hispanoparlantes. Lamentablemente es así. Doloroso lo es, pero es la verdad. Es la verdad. Tuvimos la peor plaga que pudo haber llegado a América cuando llegaron los españoles. Continúo. Gallo afirma que todos los que andan diciendo que debemos leer y que no, como hizo Twitter con Trump, todos los que promueven que no se pongan advertencias antes de acceder a un tweet porque dice cosas engañosas o violentas,
los que señalan que es correcto y que no, los que se elevan por sobre los demás, sobre los medios, sobre las instituciones, especialmente sobre la libertad, son monaguillos de la información a los que nadie invitó a opinar. Sí, señor. Efectivamente es así. Por otra parte, en Minneapolis se han producido saqueos por el asesinato de un ciudadano afroamericano por parte de la policía. Ahora, esto no es nuevo en Estados Unidos. Una vez más, la prensa internacional trata de agrandar y hacer esto como si fuera la primera vez que esto sucede. Esto ha sucedido en Estados Unidos desde que se fundó y desde que empezaron a traer a ciudadanos negros como esclavos. Y los abusos han existido siempre. No los justifico. Que quede muy en claro, que quede muy presente que yo no justifico los abusos ni de aquella época ni los actuales a través de la policía. Pero el fenómeno no es nuevo. Porque desgraciadamente en Estados Unidos la gente de color ha vivido por décadas, por años de un sistema llamado welfare, que es la ayuda social. Y muchos de ellos nacen, viven, se reproducen y mueren en el welfare sin haber trabajado jamás nunca, porque ellos se consideran haber sido violentados sus derechos cuando fueron esclavos. Yo no digo que no. Pero cuando estamos hablando de 200 años atrás, o más de 100, 120 o 130 desde la Guerra Civil, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas generaciones han pasado? Y todavía hay activistas negros que quieren seguir viviendo del gobierno. Y el caso de este ciudadano no tiene nada que ver con eso. Este ciudadano intentó pasar un billete de $20 falso y fue denunciado. Ahora, el policía que detuvo a este ciudadano es un policía que no debió haber estado hace mucho tiempo en la fuerza de policía de Minneapolis o de ninguna parte del país, porque tiene un récord extensísimo de abusos. Y son esos policías los que desprestigian a todo el resto de los buenos policías. La policía americana es una policía bastante eficiente en todo orden de cosas, inclusive en el control de los saqueos y esas cosas. Es una policía respetada. Pero, como todas las cosas donde hay seres humanos, hay manzanas buenas y manzanas podridas. No están exentos de eso. El periodista Kyle Houghton escribe desde Minneapolis para The Wall Street Journal y afirma que la violencia racial derivada del asesinato de un ciudadano negro evoca los disturbios que la misma ciudad sufrió en 1967. Mire hacia atrás, cuántos años atrás ya en esta ciudad sucedió eso. Y antes habían sucedido también. Señala que esta vez, sin embargo, la policía ha tomado una actitud pasiva mientras manifestantes enfurecidos queman locales comerciales. He ahí el problema, porque los protestantes de color
queman los locales comerciales de gente de su mismo color. La mayoría de esos. Porque esas partes son zonas pobres de Estados Unidos en donde vive mayoritariamente gente de color. Y salen a quemarle sus locales, los mismos locales donde ellos van a comprar víveres o cosas de esas. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Van a revivir al hombre que mataron por quemarle su negocio, su restaurante, su cafetería a un hermano de color como ellos mismos? No, ¿verdad? Pero la izquierda radical de Estados Unidos utiliza, al igual que en Latinoamérica, y en este caso el Partido Republicano, el Partido Demócrata, que se ha convertido en un verdadero partido comunista disfrazado, porque está detrás de todas las manifestaciones. De hecho, han habido manifestaciones en todo el país, en Nueva York, en Washington. Y todo eso es apoyado con dinero. Ninguna de esas manifestaciones es espontánea. Todo eso es apoyado con mucho dinero. Dinero de la fundación de George Soros, que está en una campaña pero a full para destronar a Donald Trump. La fundación Clinton, los adherentes a Barack Obama, y pare usted de contar. La policía no ha hecho mucho para proteger a los negocios o a la gente que pasa por los lugares donde hay saqueos, escribe Houghton. Esta pasividad está provocando que los locatarios reaccionen y busquen armas para protegerse. El peligro de que la situación degenere en enfrentamientos entre civiles es obvia, señala. Efectivamente, recuerde usted que en Estados Unidos la segunda enmienda le permite a los ciudadanos el derecho a portar armas. Y en Estados Unidos hay más armas en la población civil que en ningún otro país del mundo. Y eso es muy peligroso. Porque en algún momento, como ha sucedido históricamente, se van a producir enfrentamientos entre los que defienden sus bienes y los vándalos de siempre que entran a robar, a saquear y a destruir. Como si con ello pudieran revivir a la persona que murió. Veremos qué sucede con esto. Mi opinión particular es que va a pasar lo que sucede siempre. Habrá disturbios 3 o 4 veces. El policía ya está detenido y va a ser juzgado. Por lo tanto, no hay más razón para que sigan pidiendo justicia, porque la justicia ya ha tomado cartas en el asunto. Pero van a seguir por algún tiempo aprovechándose que estamos en un año electoral. Finalmente, otra noticia de Estados Unidos. Estados Unidos castiga a China y rompe con la Organización Mundial de la Salud. Algo que yo había dicho. El presidente Donald Trump lanzó ayer iniciativas para sancionar a China a raíz de su manejo de la crisis en Hong Kong y también anunció que se retirará de la Organización Mundial de la Salud debido a la falta de reformas al interior del organismo. Trump fue muy explícito cuando dijo en su rueda de prensa hace un par de días atrás que la Organización de la Salud le rendía pleitesía al gobierno chino, un gobierno que apenas aportaba a la Organización Mundial de la Salud con 40 millones de dólares al año, mientras que Estados Unidos apoyaba a la Organización Mundial de la Salud con más de 400 millones de dólares. Y con justa razón, el presidente Trump cortó todos los lazos con la Organización Mundial de la Salud, una organización más controlada por la izquierda internacional y que les encanta vivir
en Nueva York o en Ginebra, en lugares absolutamente capitalistas, pero que odian el capitalismo a muerte. The Wall Street Journal dice que la serie de medidas incluye impedir el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos chinos considerados un riesgo para la investigación científica. Eso es absolutamente cierto. En Estados Unidos han caído presos un montón de profesores de grandes universidades, de universidades muy prestigiosas, de Yale, de Harvard, profesores de origen chino que hacían investigación y daban clases en estos recintos universitarios y entregaban información confidencial o secreta al gobierno chino. La población de estudiantes chinos en Estados Unidos es extremadamente alta y la gran mayoría de ellos vienen ya con el cerebro lavado y ellos vienen a Estados Unidos o van a Estados Unidos con el único propósito de robar tecnología e información. Washington afirma que ha habido casos de espionaje en este ámbito, un mayor escrutinio de las compañías chinas listadas en la bolsa norteamericana e iniciar el retiro de los beneficios de los que hoy goza Hong Kong. Yo lo dije en mi video ayer. Hong Kong goza de beneficios muy especiales, razón por la cual Hong Kong se convirtió en el gran centro financiero del mundo y que hoy, al perder esos beneficios, los bancos y las entidades financieras deberán buscar un nuevo lugar donde irse porque no van a tener las mismas garantías que tuvieron antes. Además, se anunció que habrá sanciones para las autoridades chinas y hongkonesas ligadas a la restricción de la autonomía. A la restricción de la autonomía del enclave financiero. Fíjese cómo lo llaman, el enclave financiero, porque eso es lo que es. Es un enclave financiero mundial. Respecto de la Organización Mundial de la Salud, Trump indicó que hace un mes dicho organismo se comprometió a hacer reformas para dejar de ser un títere de China, palabras textuales, pero que a la fecha no ha emprendido ningún cambio significativo, por lo que optó por salirse del organismo. Esto pone a la Organización Mundial de la Salud en un severo problema de financiamiento, pues Estados Unidos es el principal aportante a su presupuesto. Es decir, estimados compatriotas, se da la paradoja del perro que muerde la mano del que le da de comer. Muy típico de los regímenes comunistas o socialistas. Utilizan a los empresarios y después los destruyen. Creo que me he pasado un poco. Las noticias han estado muy activas últimamente y mi única intención era darles un pequeño recorrido por el acontecer nacional e internacional de esta semana. Espero que hayan disfrutado, espero que hayan quedado informados y nos veremos en una próxima oportunidad. Si te gustó este video, por favor difúndelo. Estimados compatriotas, que viva Chile, la patria está primero y siempre juntos seremos más.